Principios. Esto es clave, los principios. Principios para afrontar nuestras batallas. ¿Qué te parece? Principios para afrontar nuestras batallas. Yo sé que a veces alguno que está allí sentado diga, pero batallas, pastor, yo no estoy en batallas. Ahí yo creo que un poquito como que no me da para mí este tema. Pero ¿qué te parece si nosotros nos vamos acercando a la Biblia y dejamos que nos muestre realmente si tú y yo estamos pasando por batallas o no? ¿Y de qué clase de batallas vamos a hablar? ¿Está listo? Qué bueno. Vamos por favor a nuestra primera cita para poder acercarnos a nuestro tema. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice allí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación, una tremenda exhortación, un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. ¡Wow! Yo sé que a veces viene a la mente, pero pastor, yo soy creyente, ¿no debería ser todo paz y amor? ¿No debería ser todo estar tranquilo, venir a la iglesia, estar con los hermanos y nada más y nada menos que estar en la felicidad? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo tenía clara la situación. Hay una pelea, hay una pelea. Y tú me vas a decir, ¿y de qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Vamos a verlo. Vamos a entrar paso a paso a este aspecto tan importante del creyente. Porque sí, vamos a tener que afrontar batallas y son muy diversas. Vamos con una de ellas, por favor. Acompáñenme a leer el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y aquí nos presenta una de estas batallas. Dice así: la batalla contra el diablo y sus demonios. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué te parece? Ya nos comienza a abrir un poquito la cortina y nos comienza a mostrar, sí, mira, tú eres creyente, aquí hay una lucha. Sí. Y nos dice que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremenda lucha. Ya se abrió un campo de batalla y ahí lo tenemos. Y nos damos cuenta que tenemos que prepararnos. Y qué bueno que podamos hoy día hablar de los principios para esa batalla. Sin embargo, no es el único campo de batalla. Vamos a ver otro, ¿te parece? Vamos por favor a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y aquí se nos presenta otro campo de batalla que tú y yo tenemos que estar muy atentos. Mira aquí. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué te parece? Otro campo de batalla que termina, si no sé pelearla bien, en la muerte. Triste, ¿no es cierto? ¿Y aquí contra quién estoy peleando? Contra nuestra vieja naturaleza, esa carne, ¿no?, que está allí y que tenemos que aprender a enfrentarla. ¿Qué te parece? ¿Hay campo de batalla o no? Sí. Y tenemos que estar atentos y tenemos que conocer esos principios que Dios nos da. Otro más, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 4. Yo te dicto la cita para que lo apuntes, lo registres y ya en casa lo puedes ver tranquilo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí presentamos otro campo de batalla. Ya no son los demonios, ya no es nuestra carne, ahora es el mundo, ¿no? Todo sistema de pecado que nos va empujando, nos va llevando, nos va presentando trampas para alejarnos de Dios. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué? Me gustaría decirte que hasta aquí se acabó y ahora sí a pelear. Sin embargo, siguen las batallas. Y yo quiero que tú hagas y pienses en esta pregunta. ¿Cuál es tu batalla? Piensa, por favor. Tómate unos segundos y piensa. Si tuvieses tú la oportunidad de estar
frente quizás a una persona de mucha confianza tuya, ¿no? Y te hace esta pregunta, dice, ¿cuál es tu batalla? ¿Qué me dirías? ¿No? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No? Quizás aquí podremos encontrar a alguien que diga, mi batalla es contra esa adicción. Caí hace 2 años y no puedo salir. Tremenda batalla, ¿sí? Pero quién sabe, otra respuesta sea, mi batalla es contra el adulterio, ¿no? No sé qué hacer, ¿no? He destruido mi matrimonio, no sé, ¿no? Quizás otra batalla sea, todo mi dinero lo he perdido, ¿no? Todo mi dinero lo he perdido en las apuestas, ¿no? Quizás otra batalla sea, no sé qué hacer con mis hijos, mi hogar es una guerra todos los días. Y yo no sé cuál es tu batalla. Por eso sería bueno que pienses un instante, ¿no? ¿Cuál es esa batalla? ¿En qué estás? ¿Contra qué te enfrentas? Y sería bueno que nos ubiquemos y pensemos, ¿no? Porque de ese modo, los principios que vamos a poder ver en adelante nos van a ayudar a ubicarnos un poquito en algo firme, ¿no? Sí, este es mi caso. Esto es lo que voy a pelear. Necesito esos principios de Dios para enfrentarme. ¿Sí? Qué bueno que muchos de ustedes ya han estado pensando y decir, sí, esta es mi batalla. Y yo necesito lo que Dios tiene para hablarme en este tiempo. Muy bien, te decía que Deuteronomio capítulo 20, una serie de versículos allí, tiene un conjunto de principios para nosotros. Principios que nos van a servir para guiarnos en esa batalla. Y mira, por favor, el primero. Principio para afrontar nuestras batallas. Primero, no mantengas temor en tu corazón. No mantengas temor en tu corazón. ¿Sí? ¿Dónde está? Me dirás. Vamos, tranquilo, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Si tienes tu Biblia, este es el momento que puedas subrayarlo. Dice así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué te parece? ¿No? Aquí comienza a presentarse el panorama de la batalla. ¿Dónde estaban aquí este pueblo, el pueblo judío? ¿Dónde estaba? Estaba en el desierto. Acuérdate que estamos en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos cuenta ese último año antes de la tierra prometida. Y allí está hablándole a Moisés a una nueva generación. Muchos de los padres ya habían muerto, están los hijos. Y comienza a enseñarles, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando de pronto tú y yo comenzamos a darnos cuenta de que nos vamos a enfrentar a una batalla. Ellos todavía no estaban en la batalla, pero ellos sabían que iba a venir la batalla. Y vamos a leer este texto, pero atendiendo a la parte que está resaltada, porque es importante. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y aquí viene el énfasis, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, este mensaje está dado para la nueva generación, la generación que va a entrar a la batalla, la generación que tiene que prepararse. Y esa generación tiene que conocer que ahí hay un adversario tremendo. ¿Y cuál es ese adversario? Que se anida en el corazón. ¿Cuál es? El miedo. El miedo. Tú me dirás, sí, pero yo eso lo tengo controlado. ¿Ok? Qué bueno que ese sea tu caso. Pero te voy a presentar cómo es que el miedo comienza a entrar al corazón. Y quién sabe, algo de eso te puede ocurrir. Vamos con la primera. Así entra el temor en tu corazón, cuando nos impresiona ver el poder del enemigo. ¿Te acuerdas de lo que leímos hace un instante? ¿Qué es lo que vio o qué es lo que decía en el texto, ¿no? Cuando vieres, ¿qué cosa? Los carros, ¿qué más? Ejércitos, ¿correcto? Caballos. En ese tiempo, ¿eso qué significaba? Un ejército bien equipado, moderno, poderoso. Y Moisés les está diciendo, cuando estás para pelear y tú vas a ver al frente que el enemigo está muy bien equipado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque eso te puede impresionar. Y cuando te impresiona, ¿qué haces?
comienzas en tu corazón a anidar temor y decir, uy, mejor creo que esta batalla no es para mí. Mejor yo me voy a escabullir por acá. ¿Y qué tal si nos quedamos otros 40 años más en el desierto? Pasa, ¿no? Cuando el temor entra en nuestra vida, pasa. Pero también entra de otra manera. Mira, por favor. Cuando escuchamos los argumentos y las mentiras del enemigo, ¿no? Cuando le prestamos nuestros oídos. Cuando de pronto tú comienzas a escuchar cosas que no deberías, ¿no? O comienzas a escuchar palabras de personas que tratan de disuadirte. Tú estás en una lucha de integridad. Tú quieres vivir rectamente ante Dios y te dicen, ¿sabes? Si tú quieres eso, la única forma tiene que ser pagando. Tiene que ser por lo ilegal. Si no, no lo vas a conseguir. ¿Y qué hacemos? Prestamos nuestros oídos, ¿no? Y cuando yo digo, no, yo quiero vivir fielmente a Dios, y comienzo a escuchar al enemigo, comienza a anidarse el temor y decir, no voy a poder lograrlo. A la forma de Dios no voy a poder lograrlo. Cuidado, así entra el temor en tu corazón cuando escuchamos los argumentos y las mentiras del enemigo. Y cuando hablamos del enemigo, puede ser que sea el mismo diablo, que es un mentiroso, el padre de la mentira. Pero también puede ser que sean los agentes, las personas, las situaciones que tú estás viviendo, ¿no? Y las palabras, sus argumentos, cuando tú les prestas atención, cuidado, porque así entra el temor. Siempre va a haber allí alguna palabra que quieran decirte para disuadirte, para hacerte retroceder. No le prestes oído. ¿A quién tenemos que prestar nuestros oídos nosotros? Al Señor, al Señor. Pero también el temor entra de esta forma. Cuando permitimos que el desaliento nos domine, ¿correcto? El desaliento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando de pronto nos damos cuenta que esta batalla que vamos a enfrentar no va a ser nada fácil, que el enemigo realmente está equipado, que esto va a ser para rato y quizás en nuestra mente viene la idea de fallar, nos desalentamos y decimos, no esto no es para mí. No permitas eso. Porque el desaliento lo que va a hacer es comenzar a dominar, va a comenzar a minar. Y tú me dirás, pero pastor, después de 40 años en el desierto, ¿ellos no querían ir a la tierra prometida? Sí, querían ir a la tierra prometida. Pero cuando dejas que el temor entre a tu corazón, te vas a quedar en el desierto. Y yo creo que cada uno de nosotros no queremos seguir más en el desierto, ¿no? Queremos ir hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de estas cosas, porque así entra el temor a nuestro corazón. Pero la pregunta que viene es una pregunta importante, ¿no? Tú me dirás, ¿cómo evito que el temor entre en mi corazón? Y tengo que decirte que la palabra tiene esa respuesta, y eso es lo bonito, que la palabra tiene la respuesta oportuna para ti y para mí. Vamos a leerlo, por favor. ¿Cómo evito mantener el temor en mi corazón? 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y aquí he resaltado con rojito algo. Quiero que lo capten eso. Porque Jehová tu Dios, muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera razón que yo puedo agarrarme y decir, con esto voy a evitar mantener el temor en mi corazón? La primera, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque Jehová tu Dios está conmigo. Entonces yo me aferro a esa verdad y yo digo, Él me acompaña. No importa el adversario, no importa lo que venga adelante, puedo enfrentar esa batalla, porque no estoy solo, Él me acompaña. Si esta solamente fuese una razón, sería suficiente para en este momento detener el mensaje y decir, esta es la verdad, créelo y adelante. Sin embargo, el Señor siempre en su misericordia nos va dando más y más y más. Mira lo que viene más adelante. Lo hemos marcado en azul, dice. Porque Jehová tu Dios está contigo, es la primera. Ahora es la segunda. El cual, ¿qué hizo? Te sacó de tierra de Egipto. ¿Por qué lo menciona? ¿No? Ese pueblo estaba en el desierto, libre, pero en el desierto, porque Dios lo había sacado de Egipto. Y lo había sacado con un brazo poderoso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evito mantener el temor en mi corazón? ¿Cómo respondo esto? Recuerda sus obras por ti. Y aquí vale la pena, hermanos, que tomamos un instante y pensemos, ¿no? Dios nos ha dado victorias. Dios nos ha sacado de Egipto. Dios ha hecho cosas grandes para nosotros. Y yo estoy seguro, no lo dudo, de que si en este momento llamo a un par de ustedes
y les digo, vengan acá al frente y cuéntenme lo que Dios ha hecho, ¿ustedes van a quedarse callados? No, ustedes van a contar 2 cosas, no, seguramente 3 o 4 cosas, porque sí, Dios se ha hecho en ti. Entonces, cuando el temor quiera apropiarse y quiera tener un área en tu corazón, ¿tú qué vas a hacer? Voy a recordar lo que Dios hizo en mi vida. Y Moisés le está diciendo, recuerda que Él te sacó de tierra de Egipto, recuerda que era un imperio, recuerda que tú eras esclavo y que no había humanamente forma de que salgas, no había forma, pero Él lo hizo. Entonces, si el temor se va a anidar en tu vida, tú te aferras de esta segunda verdad. ¿Y cuál es esta segunda verdad? Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y lo recuerdas, ¿no? Y decláralo, no, Dios me libró de esta adicción. Dios me ayudó a pagar esta deuda que no podía hacerlo. Dios me bendijo con un matrimonio. Yo no sé la bendición que tú hayas tenido, pero Dios está obrando en tu vida. Lo ha hecho en el pasado y lo va a seguir haciendo. ¿Amén? ¿Amén? Pero, como te decía, Dios tiene más para nosotros. Vamos con la tercera. Está en el versículo 4, dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Cuál es esta tercera verdad que yo tengo que tener en el corazón claramente establecida? Creer que Dios va a pelear por mí. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, puedo ver al enemigo con caballos, con carros de guerra, ¿no? Un ejército más grande, pero yo veo a mi Dios y yo digo, Él va a pelear por mí. ¿Y eso qué significa? Que no tengo que depender de mi propia fuerza. No tengo que depender de mi inteligencia. No tengo que depender de mis recursos. ¿De quién tengo que depender? De Dios. Cuando el temor trate de quedarse en tu corazón, 3 verdades. La primera, ahí está. Él está conmigo, Él me acompaña. La segunda, recuerda las obras que Él ha hecho en tu vida. La tercera, la Biblia declara que Él peleará por nosotros. ¿Amén? Amén. Te dije que eran 5 principios. Ya acabamos el primero. Vamos al segundo rápidamente. Segundo, escucha a tus líderes espirituales. Tienes que enfrentar una batalla difícil. Escucha a tus líderes espirituales. Vamos a leer, por favor, juntos, Deuteronomio capítulo 2, versículo 4. Dice así, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oh Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Ellos iban a pelear? Sí. ¿A quién escucharon? ¿A un comandante? Va a llegar, más adelante en la lectura, va a llegar el momento en que el oficial se va a poner frente y le va a dar las técnicas de guerra. Va a llegar el momento. Pero lo primero que era, que escuchen a quién. Aquí lo dice. Y cuando os acerquéis para combatir, ahí está en negrita, se pondrá en pie el sacerdote, en su tiempo el sacerdote, y hablará al pueblo. Qué importante, hermanos, es esto, ¿no? Voy a enfrentar una batalla, y es una batalla dura y difícil. Escucha a tus líderes espirituales. Escucha a tus líderes espirituales, ¿no? Esto que parece sencillo, que parece algo obvio, que parece, sí, yo lo sé, tristemente en la práctica no se da. Tristemente en la práctica, cuando tú estás en la consejería, recién en ese momento te comienzan a contar el problema. Y tú te das cuenta y dices, pero esto se pudo haber solucionado. Pero no hubo esa consulta, no hubo ese acercamiento. Por eso, el segundo principio que tengo que entender antes de enfrentarme a una batalla dura y terrible, ¿qué tengo que hacer? Escucha a tus líderes espirituales. ¿Y de qué te van a hablar tus líderes espirituales? Mira lo que le dijo. Oh Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Mira, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos,
porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Algo que tengo que ser claro contigo es de que este discurso, estas palabras que lee el sacerdote, su líder espiritual, no son palabras de revelación nueva en ese momento. Son cosas que ya Dios les había dicho. Pero las coge esas palabras, les aplica y ellos tienen que tomarlas. Y probablemente cuando tú estés en la consejería, en ese momento el consejero no va a recibir una revelación, sino que va a aplicar ¿qué cosa? La verdad que está escrita ya, miles de años atrás, y te la va a poner y te la va a dar. ¿Qué te parece? Pero necesitamos eso. ¿Por qué? No por la inteligencia del líder espiritual, no por la experiencia del consejero, sino por el poder de la palabra. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes qué? Sin embargo, muchas veces fallamos. Y vamos a ver cómo fallamos en escuchar a nuestros líderes espirituales. Porque tristemente fallamos en esto. Primero, cuando tomamos decisiones sin consultar. ¿Sí? Yo le he puesto algunas citas, si vas a capturar la imagen, no tenemos tiempo para leer todas, pero es triste eso que pasa muchas veces, ¿no? Tomamos decisiones sin consultar. ¿Y por qué? Porque de alguna manera sentimos, bueno, yo ya aprendí, yo ya soy maduro, yo ya tengo mis años, no necesito más, ¿no? Un poco un corazón autosuficiente, un poco un corazón orgulloso. Tomamos decisiones sin consultar. Viene la consecuencia por una mala elección, voy ahora sí a consultar y me doy cuenta, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? ¿Por qué? Por el corazón. Muchas veces nuestro corazón no está listo para esto. Segundo, ¿cómo le fallamos? ¿Cómo fallamos nosotros en buscar ese consejo? Cuando buscamos el consejo que queremos. ¿Sí? Y yo he escuchado esto, que alguien de pronto dice, yo no le he consultado a esta persona porque sé lo que me va a decir. Y como sé lo que me va a decir y yo no quiero que me lo diga, entonces me quedo calladito, no le consulto. ¿Cómo fallamos en buscar a nuestros líderes espirituales? Cuando buscamos el consejo que queremos. Entonces, como yo sé que mi consejero me va a decir esto y yo no quiero escuchar eso, ¿qué hago? Me voy a donde otra persona. Me busco maestros conforme a mi corazón, lo que ellos quieran decirme. Cuidado, esto es peligroso, ¿no? Y es triste, hermanos, que a veces hay algunas personas que quizás les sea más fácil irse de iglesia en iglesia, pero no cambiar el corazón. Buscarse a alguien que le hable conforme a lo que quieren escuchar y no disponerse a que Dios le hable. Es triste, pero sucede. Así fallamos en escuchar a nuestros líderes espirituales cuando pedimos consejo, pero no obedecemos. Y este es el tercer aspecto, ¿no? Vamos donde el líder, nos sentamos, hablamos, escuchamos, tomamos nota. ¿Y qué hacemos? No obedecemos, ¿no? Y después, ¿qué decimos? No, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Eso no sirve. ¿No sirve? Es algo así como que tú vas al médico, tienes una dolencia, le cuentas todo al médico, te da el diagnóstico, te da su receta, te dice esto, una ampolla, un montón de cosas. Tú coges la receta y dices, sí, listo. ¿Y luego qué haces? Lo guardas y te olvidas. Y después criticas al médico. ¿Tiene lógica? Pero a veces somos así, ¿no? Buscamos el consejo, escuchamos el consejo y luego no obedecemos. Tristemente, esas imágenes capturan algo de las prácticas que conocemos y que vemos, ¿no? Sin embargo, el Señor no solo viene para mostrarnos el error y lo malo, sino viene para mostrarnos qué podemos hacer. Ahora viene este consejo. ¿Cómo escucho a mis líderes espirituales? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál tiene que ser en el corazón que tengo que acercarme? Mira lo que dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Qué bonito es cuando tú pides consejo, ¿no? Dios en su sabiduría, si tú eres joven, te ha puesto en un hogar. Y en ese hogar, ¿quiénes son tus consejeros principales? Tus padres, ¿no? Y tú dirás, pero ¿por qué ellos son antiguos? Ellos no saben. No,
Ellos saben, tienen años, te conocen y te aman y te van a dar seguramente un buen consejo. Esos son tus consejeros naturales. Ellos deben ser los primeros en darte la palabra. Sin embargo, también Dios te ha puesto en una iglesia y en la iglesia ha puesto pastores, líderes, y también tienes que buscar ese consejo y escuchar, ¿no? Y hablar y conversar y transmitir eso. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros, ¿qué va a pasar? Esos proyectos, esos anhelos, esas preguntas, esa situación que pasa, va a encontrar una respuesta sabia. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el consejo con sinceridad, hermanos, ¿no? Acuérdate que tu problema, tu situación, no es un caso de estudio, es una vida. No busques saber qué me dice tal o cual, ¿no? Di, Señor, háblame a través de tu siervo, háblame a través de esta persona, háblame. Esa es la actitud. Pero mira, hay otro texto muy bonito que está en Hebreos 13:17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer, pero con una actitud de humildad y sencillez, ¿no? Qué bonito es cuando la persona aprende a obedecer, ¿no? Aprende a sujetarse, ¿no? No porque le falte voluntad, no porque no tenga su propio criterio, sino porque ella entiende de que Dios utiliza a sus siervos ¿para qué? Para transmitir un mensaje oportuno. Y ese mensaje tiene que ser tomado como que es de Dios. Por eso dice aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y sí, cada uno de nosotros va a dar cuenta, ¿no? Sea yo el pastor aquí, o sea el líder en tu grupo, el guía, la persona a la cual tú consultas, ese consejo que lo da, sabe que lo da con temor. ¿Por qué? Porque va a dar cuenta de sus palabras. Dios va a llamar a cuenta. Por eso tiene que haber temor en nosotros. Entonces, esa actitud, buscar sinceramente el consejo, buscar, no quedarse pasivo, buscar, ¿no? Y obedecer con humildad y sencillez, va a ayudarnos ¿a qué? A poder escuchar a nuestros líderes espirituales, ¿no? Y sí, tenemos que reconocerlo, los líderes espirituales no son perfectos. Nos equivocamos muchas veces, ¿no? Fallamos, ¿no? Y probablemente tú has sido testigo de algunas fallas, ¿no? Sin embargo, así como tú, estamos en ese caminar, perfeccionándonos, ¿no? Caminando en el Señor. Y Dios nos da el encargo de poder pastorear a su pueblo, guiar a su pueblo, aconsejar a su pueblo. Permítenos juntos ir avanzando en ese camino, ¿no? Y cumplir el propósito de Dios. ¿Amén? Muy bien. Le dije que eran 5 principios. Vamos con el tercero. Tercero, tu corazón debe estar en la batalla. Tu corazón debe estar en la batalla. Vamos a ver de qué se trata. Leemos juntos, por favor. Deuteronomio capítulo 20, del 5 al 7. Dice: y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya pues y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la tome. Nuestro tercer principio nos está enseñando una verdad tremenda, ¿no? Que cuando vas a una batalla, tu corazón tiene que estar en la batalla. ¿Correcto? ¿Qué nos está contando? Nos está contando 3 casos, ¿no? El primero, alguien edificó una casa nueva, años, inversión, trabajo para hacer la casa, y todavía no la estrena, le faltaba quizás colocarle las puertas y eso, y lo llaman para la batalla. Entonces los oficiales dicen: no, ¿alguien está con esta situación? Vuélvase, ¿no? Y uno diría: ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque si está en la batalla, su mente, ¿dónde va a estar? Pensando en su casa nueva, ¿no es cierto? El siguiente ejemplo dice: ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Trabajó meses sembrando, cuidando, trabajando, arando, y llega el momento de la cosecha y tiene que ir a la batalla. ¿Y su mente dónde va a estar? En la cosecha, ¿no? Y el otro: ¿quién ha desposado con mujer y no la ha tomado? Esto es interesante, ¿por qué? Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo judío, ellos manejaban lo que se llama el desposorio, que era un compromiso. Entonces, un año antes se ponían de acuerdo, ¿no?
hacían un contrato nupcial y ya eran oficialmente marido y mujer, pero todavía no consumaban el matrimonio. Tenía que pasar un año. Ese año lo tomaban para construir su casa y hacer las cosas, los preparativos. Llegado el año, recién ahí se casaban. Eso es lo que pasó con María y José, ¿no? Acuérdense, estaban ya desposados, o sea, comprometidos oficialmente, pero todavía no se habían unido. En ese periodo es cuando sucede el nacimiento de Jesús, ¿no? El embarazo. Entonces, para entenderlo. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Quién ha desposado con mujer? O sea, ¿quién hizo un contrato, pero todavía no se había unido a ella porque tenía que esperar el tiempo convenido? ¿Qué sucede? Dice, vuelves a su casa. ¿Y por qué? Porque si está en la batalla, su mente, ¿dónde va a estar? Allí, en la novia, en la esposa, ¿no es cierto? Muy bien. Así como estos ejemplos, sucede cuando tenemos que enfrentarnos a una batalla. A veces nuestra mente se va ¿a dónde? Lejos, ¿no? Lejos. Espero que tu mente aquí, ¿dónde esté? En el mensaje, ¿no es cierto? No esté lejos. Primero, así nuestro corazón se aleja de la batalla. Cuando divagamos que estamos en otros lugares, ¿sí? De pronto estamos en un proyecto, emprendiendo algo, en una lucha, ¿no? Enfrentando una situación difícil. Y nuestra mente comienza a divagar. Y comenzamos a pensar que estamos en otro sitio, que estamos haciendo otras cosas, ¿no? Y no nos concentramos. Y es más, nos tienen que decir, Roini, mira, concéntrate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Terrible, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está por otros lados. Siguiente, cuando soñamos que estamos con otra persona, ¿sí? Triste, una situación allí, y tú estás frente a tu pareja, pero tu mente está en otros lados. No te concentres, no vas a poder trabajar, luchar juntos. ¿Por qué? Porque tu mente se va. Tercero, cuando estamos planeando qué hacer al fracasar, ¿no? Y estamos en una lucha por el matrimonio, y yo estoy pensando, ¿y qué voy a hacer cuando me divorcie? ¿Qué voy a hacer? No, o sea, tú tienes que entender, decir, no, mi mente tiene que estar acá, no hay plan B, no hay salida, esta es la batalla, y aquí morimos los dos, pero no, nadie se va a salir. Cuando tú tienes eso, te concentras y dices, es todo o nada, ¿no? Y así tienes que ir a la batalla. No puedes estar tu cuerpo acá y tu mente en otro lado. No puedes estar, voy a luchar, y soñando y pensando con otro o con alguien más. No va a funcionar, no vas a servir. Esto lo conocían bien los judíos. Y por eso le dicen, ¿tú tienes esa situación? No te necesitamos en esta batalla. No te necesitamos. Le invitaban, vaya a su casa. Disfruta de tu esposa, disfruta de tu viña, disfruta de tu casa, porque los que van a tener éxito en la batalla, ¿cómo tienen que estar? Su mente y su cuerpo y todo tiene que estar concentrado en la batalla. No hay opción a dudar. No hay opción a medias tintas. Si tú vas con la mente dividida, tristemente vas a ser el primero que va a morir en la batalla. Y después le echamos la culpa a Dios. Y los judíos por eso decían, no. Tu mente es acá. Y si no estás acá, mejor andate a tu casa. ¿Así? Claro, directo, pero no había otra forma de obtener la batalla. Tu mente tiene que estar, tu corazón tiene que estar en la batalla. Ahora tú me dirás, pastor, ¿y qué hago? ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo logro esto? Bueno, aquí nos dan algunas palabritas. Vamos a la primera. ¿Cómo logro que mi corazón esté en la batalla? Cuando me comprometo con la misión que Dios me dio. El pueblo de Israel podía ver al frente un ejército más poderoso, podía ver ciudades amuralladas, podía ver realmente mucha experiencia militar frente a él. Humanamente estaban perdidos, literalmente. Humanamente están perdidos. Sin embargo, ellos se comprometen con la misión que Dios les dio. ¿Por qué? Porque ellos no están yendo a esa tierra porque se les antojó. Ellos están yendo a esa tierra ¿por qué? Porque Dios los envió. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que la batalla que tú vas a luchar, tú tengas ese concepto. ¿No? Estoy luchando esa batalla ¿por qué? Porque a mí nadie me va a faltar respeto y yo tengo que hacer valer mis derechos. Si es así, cuidado porque Dios no te respalda. Si tú estás luchando algo porque tú dices, no, mi orgullo, no, qué orgullo. Si tú luchas, tienes que luchar porque estoy en la voluntad de Dios. Y estoy luchando por mis hijos. Estoy luchando por mi matrimonio. Estoy luchando por esa bendición que Dios me ha dado, este negocio que Dios me ha dado. Estoy luchando por mi familia. Yo no sé cuál es tu lucha, por eso te decía, es importante que pienses en tu lucha.
Pero si lo haces, tienes que hacerlo por las razones correctas. Y eso te tiene que llevar al compromiso. No compromiso contigo, no compromiso con el dinero, no compromiso con las apariencias, sino compromiso con ¿qué? Con que es Dios el que te dio esta tarea. Es Dios que te va a llamar a cuentas. Es Dios el que te respalda. Entonces, cuando te comprometes con eso, vas adelante. Segundo, cuando entiendes tu participación en la batalla. Uno podría pensar, no, mira, pero acá hay miles de personas, uno más, uno menos, no se nota. ¿No se nota? Sí se nota. ¿Sabes por qué? Porque cada uno va a tener que enfrentar a un adversario, a un enemigo. Y si no hay esa persona que lo enfrente, ¿qué va a pasar a ese adversario? Va a avanzar. Y van a ser dos adversarios contra uno, ¿no? Y comienza a ganar, y comienza a sumarse las pérdidas en el ejército. Y ellos sabían eso, y ellos decían, no, yo tengo que ser consciente de mi participación. A veces la gente dice, bueno, en la iglesia hay tanta gente que pueda servir, ay, ¿qué se soluciona? No, porque el Señor mismo nos dice, ¿no? En la iglesia es un cuerpo, y tú eres parte de ese cuerpo, eres el pie, la cabeza, el brazo, yo no sé qué parte eres, pero eres parte importante. ¿Nos podemos dar el lujo de quedarnos sin pie? No. ¿No podemos dar el lujo de quedarnos sin oreja? Tampoco. Y Dios lo grafica así para decir, tú eres importante. Entonces yo tengo que entender, en esa batalla es importante. Si estoy luchando por algo, yo tengo que entender, mi papel es clave allí. No porque tenga mérito yo, sino porque el Señor me ha puesto allí y yo tengo que defender esto, yo tengo que luchar eso, yo tengo que pelear por eso. ¿Hay momentos de pelear? Sí, pero pelea las batallas del Señor. Tercero, cuando vivo satisfactoriamente cada etapa de mi vida. Y esto es importante, hermanos. A veces las etapas las pasamos y no las disfrutamos realmente. Pasan los años y de pronto ves un adulto que tiene actitudes de adolescente. ¿Por qué? Porque realmente no vivió como adolescente en su momento, ¿no? Tristemente. Actúa en forma inmadura y eso lo sufre en el hogar, ¿no? Vive cada etapa. Dile, Señor, ¿qué soy? Soy un joven. Vivo como joven y disfruto la vida como joven. Soy un adulto soltero, pues disfruto la vida como adulto soltero, ¿no? Soy un hombre casado, una mujer casada, pues ayúdame a disfrutar a mis hijos, ayúdame a disfrutar a mi esposa, ¿no? Cada etapa tiene su gozo. Cada etapa. Disfrútalo, disfrútalo. No esperes, no sueñes el futuro. Disfruta el presente. Cuatro principios. El cuarto principio, hermano. Principios para afrontar nuestras batallas. Cuídate de las personas con miedo. Nuevamente, cuídate de las personas con miedo. ¿De qué se trata eso? Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 8:9. Dice así. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando en la cabeza del pueblo. ¿Qué te parece? Aquí hay un llamado, un reto a identificar a las personas y decir, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvese a su casa. ¿Por qué? Miren lo que dice, está en rojito. No apoque el corazón de sus hermanos. Por eso es importante, hermano. Cuídate de las personas con miedo, ¿no? No porque te perjudiquen en algo, sino porque ellos mismos no hicieron el primer principio, no cuidaron su corazón, se llenó de miedo y ahora en ese temor comienzan a actuar y van a hacer un efecto triste y poderoso en la gente, ¿no? Y ese efecto lo que va a hacer es un efecto dañino para el ejército y por eso ellos le dicen, no, tiene que identificarse, no puede quedarse, tiene que irse, tiene que irse. Muy bien. Vamos a meditar un poquito en esto. Avanzamos, por favor. Así nos influyen las personas con miedo. Mira cómo nos influye. Primero, cuando cuentan sus terribles experiencias, ¿no? Y siempre alguien que vive atemorizado, que vive dominado por el miedo, lo que hace es te va a contar sus tremendos fracasos, ¿no? Que son reales seguramente, ¿no? No estamos pensando de que pueda mentir, son reales, pero que no necesariamente va a ser tu experiencia. Y eso tenemos que identificarlo, ¿no? Yo tengo que cuidar mi corazón, hermanos, ¿no? No porque la persona que tenga miedo no necesita ayuda y lo vamos a hacer. Pero en primer lugar yo tengo que poner alerta roja en mi corazón y decir, yo no puedo permitir que una persona que vive dominada del miedo comience a minar mi propio corazón. Y eso lo entendía bien el ejército de Israel y por eso dice, ellos tienen que irse. Entonces, cuando nos cuentan sus terribles experiencias
Yo que tengo que entender, en mi corazón yo tengo que entender, sí, esta es tu experiencia, pero no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Y yo tengo que identificarlo, ¿no? Porque si yo comienzo a escuchar a las personas y decir, ah, sí, eso te pasó, entonces no me caso porque el matrimonio es así, así, así. Triste, ¿no es cierto? Porque tuvo un matrimonio terrible, vivió cerca de matrimonios terribles, tienen un lenguaje así y te dan el miedo y ya no te cases. ¿Por qué? Porque el matrimonio es terrible, ¿no? ¿A quién le prestas tus oídos? No escuches esas terribles historias. ¿Por qué? Porque van a minar tu corazón. Siguiente, cuando les escuchamos sus malos pronósticos, ¿no? Sus malos pronósticos, porque no solo te hablan del pasado, te cuentan las historias tristes del pasado, fracasos del pasado, sino ahora te cuentan ¿qué cosa? Sus pronósticos. Y te dicen, no, mira, ese emprendimiento que vas a hacer, no, eso te va a durar un año y nada más, ¿no? No pasa nada. Y yo, uy, ¿qué hago? Me asusto, ¿no? Y cuando estoy asustado no puedo esforzarme. Ya comienzo a caminar lentamente, ya comienzo a pensarlo más, ya no arriesgo. Y tristemente se va a cumplir ese pronóstico, ¿no? Entonces, cuidado con los pronósticos negativos. Tercero, cuando nuestra actitud cambia a ser temerosos y de pronto te das cuenta, ¿no? Vamos a poner un caso claro para que entiendas. Imagínate que tú siempre pasas por una avenida, ¿ya? Siempre por una calle, siempre pasas por ahí, tranquilo, siempre pasa, no pasa nada. Años ha pasado y no pasa nada. Pero de pronto te encuentras con tu amiga, una amiga íntima, conocida de muchos años, y te cuenta, mira, ¿sabes qué? Me agarraron, me asaltaron, me arrastraron, me quitaron mi cartera y han hecho un montón de cosas, ¿ya? ¿Y dónde fue? Y te dice el nombre de justo esa avenida donde tú pasas siempre, ¿correcto? Te toca pasar nuevamente. ¿Cómo estás? En tu corazón de pronto dices, uy, le pasó esto a mi amiga, ¿no? Y permites, ¿qué cosa? El miedo, ¿no? Tú has estado años pasando por allí y a ti no te pasó nada, pero alguien te lo contó y ya esa semilla de miedo entró a tu corazón y estás asustado, ya estás a la defensiva, ¿te das cuenta? Cuidado, cuidado porque cuando comienzas a permitir eso, ese miedo comienza a invadirte y no se queda allí, comienza a crecer y te paraliza, tristemente te paraliza. Pero hay una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Cómo tratar con personas atemorizadas, ¿no? ¿Cómo tratarlas? ¿Qué hacer? Vamos a ver lo primero. Al aceptar que su mala experiencia no tiene que ser nuestra, ¿no? Y yo creo que es importante que en tu mente, en tu corazón tengas claro esto, ¿no? Por más triste que haya sido su experiencia, por más dramática que haya sido tu experiencia, no quiere decir que a ti te va a pasar. Entonces cuando tú tienes eso claro, comienzas a decir, sí, Señor, mi vida no depende de lo que le pasó a esta persona. Mi vida no depende ni siquiera del delincuente. Mi vida no depende, porque alguien te cuenta, me estafaron, me hicieron tantas cosas. Y probablemente los estafadores quieren estafarte a ti también. Pero acuérdate, ¿tu vida de quién depende? De Dios. Él te defiende, Él te cuida. Él tiene planes contigo. Así que no permitas eso. Segundo, cuando equilibro el panorama con mensaje de esperanza. Sí, la persona te puede contar sus tragedias, te puede dar los pronósticos más difíciles, pero tú ¿qué das? Mensajes de esperanza, que son diferentes a mensajes de mi autosuficiencia, donde yo digo, a ti te pasó por débil, yo no soy tan débil. Eso es confiar en ti mismo. A ti te pasó porque tú eres distraído, yo soy muy atento. Eso es confiar en mis propias fuerzas, ¿no? Pero cuando decimos mensajes de esperanza, ¿a qué nos referimos? A decir, mi vida y todo lo que yo tengo están en la presencia de Dios. Es para Dios. Ese auto que está a mi nombre, ¿de quién es? De Dios. Esa casa que está a mi nombre, ¿de quién es? De Dios. Todo lo que hay ahí, ¿de quién es? De Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Y sigo adelante. Yo tengo que equilibrar el mensaje. No puedo quedarme solamente con los mensajes de temor y miedo. Y eso le va a ayudar a la persona, porque va a decir, sí, hay otra realidad. Mi realidad de miedo no es la única. Y tú le das una realidad de esperanza. Y la esperanza en el Señor. Tercero, cuando les ayudo a abandonar sus propios temores. Y ahora sí, cuando yo mismo pude paralizar ese temor esa semilla que van insertando en nosotros, ahora sí yo me detengo y digo, vamos a orar. Te quiero hablar de la confianza en Dios. Te quiero hablar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y tú le ayudas a abandonar sus propios temores. Y esa persona va a poder ser libre. Porque una persona llena de temores realmente está esclava, realmente está atada. Finalmente, principios para afrontar nuestras batallas.
El último, 5. Busca la manera de obtener la paz. Juntos leemos, por favor, Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 12. Dice así: Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a la paz. Y si respondiere paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Uno dirá, pero me estoy preparando, tengo mi ejército, me estás dando los principios para la batalla, ¿y me estás diciendo que busque la paz? Sí, la paz. ¿Por qué? Porque acuérdate, esas batallas, en el caso de Israel, no eran unas batallas por botín, no eran unas batallas porque simplemente se le antojó al líder tener esos territorios. Era la misión de Dios, ¿correcto? Y Dios le había dado esa tierra, sin embargo alrededor había otras naciones, ¿no? Y Él le dice, si hay otras naciones y quieren acercar, y tú vas a pelear con ellos y se ponen de acuerdo y logran la paz, acepta la paz. Tranquilo, no pelees, ¿correcto? Esto nos ayuda a entender algo, hermanos. ¿Sabes qué? Que este quinto principio es importante. ¿Tengo que prepararme para la batalla? Sí. ¿La batalla es real? Sí. Pero también tengo que buscar la paz. Si hay posibilidad de evitarla, lo hago. Y si las personas aceptan, detengo. Paz. Sin embargo, aquí nos advierte, ¿no? Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces comienza la lucha. ¿Correcto? Muy bien. Preguntémonos, ¿nosotros somos instrumento de paz o no? Vamos a ver algunas cosas, ¿ya? Así no procuramos la paz. Primero, cuando estamos presurosos a entrar en la pelea. Yo no sé si has visto a personas, ¿no? Que de pronto tú les estás hablando, mira, tengo este problema y esto y el otro, y de pronto, ¿qué te dijo eso? Vas a ver, voy a ir. Y comienza, ya quiere pelear, ¿ya? ¿No? ¿Por qué? Porque están presurosos, ¿para qué? Para la contienda. Son contenciosos, ¿no? Son contenciosos. Cuidado si tenemos esa actitud. Siguiente. Cuando no estamos dispuestos a ceder nada, ¿no? Y siempre cuando tú hagas un acuerdo de paz, tú le estás pidiendo que cedan, pero tú también tienes que aprender a ceder, ¿no? Y ver, yo te pido esto, tú me pides esto, y comienzas a intercambiar, a conversar, a acordar, a negociar, y ahí vas a encontrar esa paz, y se van a ir tranquilos, ¿no? No, yo debo pensar, voy a tener la paz cuando la persona se arrodilla ante mí. No. Tengo que entender que tenemos que llegar a acuerdos. Y esos acuerdos implican que yo también tengo que poner mi parte. Yo también voy a tener que ceder. Voy a tener que conceder algunas cosas, ¿no? Y a veces queremos paz en el hogar. Tú no dices, estoy luchando por mi hogar para que se convierta, pero no soy capaz ni tolerante con ellos. No quiero ceder nada. Y digo que busco la paz. No nos confundamos, no estamos buscando la paz. Tercero, cuando no planeamos cómo llegar a un acuerdo. Y eso es interesante, hermanos. A veces vamos a conversar, a enfrentar el problema y no hemos pensado, no hemos planeado, no hemos sacado cuenta, no hemos multiplicado o restado, sumado, no hemos hecho nada. Lo que queremos es decir, yo improviso, yo lo hago en ese momento. No, planifica, piensa. ¿Cómo logro la paz? ¿Qué le interesa a esta persona? ¿Puedo invertir esto? ¿Puedo sacrificar el otro? Comienza a planearlo, pensando. Y ese esfuerzo te va a llevar realmente a buscar la paz. Sin embargo, si no hacemos eso, lo que estamos haciendo es realmente queremos ir a la batalla. Acuérdate, pero si la batalla no es respaldada por el Señor, yo no sé lo que puede pasar. Entonces viene la última pregunta. ¿Cómo puedo procurar la paz? ¿No? ¿Cómo puedo convertirme en un instrumento de paz? Proverbios 23 nos dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces, para la sabiduría del libro de Proverbios, el que se envuelve en la pelea lo llama insensato. Y el que deja la contienda es una honra. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo procurar la paz? Cuando haces lo que está a tu alcance para evitar la pelea, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que trabajar, tienes que planear, tienes que orar, tienes que decirle, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir en esta batalla. Y si se puede acabar, que se acabe. Y si hay que pelear, tendremos que pelear. Pero haz tu trabajo de buscar la paz, de ofrecer la paz, de buscar el acuerdo. Tienes que hacerlo. Siguiente, Hebreos 13:15 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué te parece? Tú y yo tenemos un llamado. ¿A hacer qué cosa? Pacificadores. Entonces yo tengo que comprender que tengo que ser
un instrumento de paz? No es que soy la fuerza de choque, que ¿dónde está para...? No, no. Tengo que decir, Señor, dame instrumento, hazme un instrumento de paz. Dame la palabra oportuna, mi tono de voz, ayúdame a cambiarlo para no subir la contienda, sino para que yo sea un instrumento de paz. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con la paz. Acuérdate, hermano, la paz es bendición de Dios. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con la paz. Entiende, y debemos entender todos, que la paz es una bendición de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a repasar los 5 principios antes de orar. Lo primero, no mantengas temor en tu corazón, ¿no? Acuérdate, es inevitable que entre el temor, pero no lo mantengas. Entró, sácalo, ya sabemos cómo. Segundo, escucha a tus líderes espirituales. Aprende a escuchar. No simplemente oír ruido, sino escuchar. Siguiente, tu corazón debe estar divagando por ahí. No, debe estar en la batalla. 4, cuídate de las personas con miedo. No para abandonarles, no para desecharles, sino para cuidar primero tu corazón. Cuando tu corazón está cuidado, ahora sí puedes extender la mano y ayudarles. 5, busca la manera de obtener la paz. ¿Sí? Si alguno de estos principios es el que más ha tocado tu corazón, te invito a que oremos juntos, para que Dios nos ayude a que esos principios no se queden solamente acá, sino que inunden nuestra vida y nos ayuden a dirigirla mejor. Vamos a orar. Oh Dios, aquí estamos, Padre. Gracias, Señor, por esta tarde ya. Gracias por este tiempo de estar en tu casa, de escuchar tu palabra, Señor. Dios mío, en este relato, Padre, del libro de Deuteronomio, escrito tantos miles de años atrás, Señor, hoy, Padre Santo, entendimos que tú nos has hablado, Señor. Y entendimos, Padre, que tú nos quieres preparar para la batalla, porque vamos a pelear, Señor. Va a haber momentos que tenemos que pelear, Señor. Pero queremos hacerlo a tu manera y pelear tus batallas, Señor. Oh Dios, aquí está tu pueblo, Señor. Y tu pueblo, Señor, ha escuchado cada uno de estos principios, Señor. Y ellos quieren, Padre Santo, pedirte ayuda, Padre, para poderlo aplicar, para poderlos usar, para poderlo vivir, Padre. Porque muchas veces los tenemos en la mente, pero no en la vida práctica, Señor. Amado hermano, si tú quieres pedirle al Señor eso, fuerzas para saber cómo aplicar estos principios, saber cómo enfrentar tus batallas, cómo lograr esa paz en esa batalla que estás teniendo, ponte de pie y pídele al Señor. Hazlo con libertad. Oh Dios, aquí estamos, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú conoces a tu pueblo, Señor. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Tú sabes sus luchas, Señor. Tú sabes sus batallas, Padre Santo. Tú sabes, Señor, sus derrotas también. Tú lo sabes todo, Padre. Y aquí estamos, Señor, con estos principios, Señor, que tú nos dejas ahí en tu palabra. Y queremos, Padre Santo, que nos ayudes, Padre, no solo a entenderlo en una manera intelectual, Señor, sino a vivirlo, Señor. Porque nos damos cuenta que el temor, Señor, muchas veces se queda en nuestro corazón y nos hace, Señor, personas que nos paralizamos, Señor. Que ya no queremos hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Oh Dios, ayúdanos a desechar el temor, Padre Santo. Dios mío, también, Padre, nos damos cuenta que muchas veces no escuchamos, Señor, a nuestros líderes, no pedimos consejo, Padre. Nos sentimos tan autosuficientes, Padre. Y ellos, Señor, son instrumentos tuyos, Padre. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a tener un corazón humilde realmente, Padre. También, Señor, nos damos cuenta que aunque decimos que estamos en la batalla, Señor, nuestro corazón está lejos de la batalla, Señor. Y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón esté en esa batalla. Porque si estamos luchando por nuestra familia, tiene que estar allí, Padre. Porque si estamos sirviéndote y haciendo tu obra, tiene que estar allí, Señor. Porque si estamos emprendiendo algo, tiene que estar nuestra mente allí, Señor. No permitas que estemos, Señor, con una mente, Señor, divagando. Dios mío, y ayúdanos, Padre, a cuidarnos, Padre, de las personas que tienen miedo, Padre. Que ellos permitieron que el miedo se acampe en su corazón, Padre. Y que de pronto con sus palabras, Señor, con sus pronósticos, Señor, de pronto nos influyen, Señor. Oh Dios, danos principios fuertes, Señor. Danos convicciones en el corazón, Señor. Y danos compasión también para ayudarlos, Señor, a que ellos puedan salir de esa situación. Y Dios mío, pedimos también que seamos instrumento de tu paz, Señor. Sabemos que hay que pelear muchas veces, pero también, Señor, hay veces que tú nos das la paz, Señor. Aún sin derramar, Señor, ninguna gota de sangre. Nada, Padre. Tú nos das la paz maravillosamente, Padre.
Y por eso estamos acá, Señor. Ayúdanos a ser instrumento de tu paz. Oh Dios, danos esa sensibilidad. Doblegue ese orgullo que tenemos, Padre. Y ayúdanos a actuar, a trabajar en la paz. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Tú eres bueno con tu iglesia. Te amamos, a ti te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.